Hay personajes históricos que no solo viven en los libros, sino también en la sospecha. Miguel Hidalgo y Costilla es uno de ellos. Para la historia oficial, fue el padre de la patria, el cura que encendió la llama de la independencia, el símbolo de un pueblo que despertó contra el dominio español. Pero detrás de esa imagen solemne, heroica y casi sagrada, existe otra narrativa, una más incómoda, más oscura, más intrigante. Una historia que habla de conspiraciones, de sociedades discretas, de ideas prohibidas, de reuniones en voz baja, de juramentos que jamás quedaron escritos, y de una pregunta que 2 siglos después sigue sin morir. Miguel Hidalgo fue realmente un masón. La respuesta rápida sería sencilla, pero la verdad no lo es. Porque cuando uno escarba en el pasado, descubre que alrededor de Hidalgo se han construido rumores persistentes, versiones enfrentadas, silencios convenientes y una neblina histórica que parece haber sido alimentada a propósito. Algunos lo presentan como un iniciado en doctrinas secretas que buscaban derribar el orden virreinal desde dentro. Otros aseguran que todo eso es una invención posterior, un mito creado para adornar la independencia con un aire de conspiración y simbolismo esotérico. Y entre ambos extremos aparece algo todavía más inquietante: la posibilidad de que la figura de Hidalgo haya sido reinterpretada una y otra vez según los intereses políticos de cada época. En esta serie no vamos a repetir la historia escolar. No vamos a quedarnos con la estatua. No vamos a conformarnos con la versión cómoda. Aquí vamos a entrar en las grietas del relato. Vamos a revisar los rumores, los contextos, las sociedades secretas, la influencia de las ideas ilustradas, las conexiones con Allende, los círculos intelectuales, la sombra de la masonería en Nueva España y el modo en que el mito pudo haber crecido hasta volverse más poderoso que los hechos. Porque a veces el verdadero misterio no está en lo que ocurrió, sino en lo que convino decir que ocurrió. Esto es una travesía entre historia, sospecha, política, fe, símbolos y manipulación. Una exploración de la figura de Hidalgo no como estatua de bronce, sino como hombre de carne, contradicciones y secretos. Bienvenido a esta serie. Miguel Hidalgo y el secreto masónico. Y recuerda, lo visible es solo la superficie. Hay hombres que nacen para obedecer el sistema, y hay otros que, incluso antes de enfrentarlo, ya resultan incómodos para él. Miguel Hidalgo pertenecía a la segunda clase. Mucho antes de convertirse en el rostro de la insurgencia, antes del grito, antes de las campanas, antes de los retratos solemnes y de los homenajes oficiales, Hidalgo ya era un personaje difícil de encerrar en la imagen de un simple sacerdote colonial. No era el tipo de cura dócil que uno imaginaría al servicio de un orden rígido, disciplinado y profundamente jerárquico. Era, por el contrario, un hombre inquieto, cultivado, curioso y peligrosamente abierto a ideas que en su tiempo podían considerarse subversivas. Y ese es el primer punto clave para entender por qué, con el paso de los años,
Muchos quisieron vincularlo con la masonería, porque la sospecha no nació de la nada, nació del tipo de hombre que parecía ser. En la Nueva España, la Iglesia y la Corona mantenían un control estrecho sobre el pensamiento. La educación y la conducta pública, las estructuras del poder eran claras. Se obedecía arriba y se callaba abajo. La religión no era solamente una fe, era también un instrumento de estabilidad política. Cualquier sacerdote que destacara por ideas demasiado libres, lecturas demasiado atrevidas o costumbres demasiado independientes, inevitablemente despertaba recelo. Y Miguel Hidalgo despertaba recelo. Se interesaba por autores poco cómodos. Mostraba inclinación por el debate intelectual. Tenía fama de hombre ilustrado. Se apartaba del molde severo que se esperaba de un clérigo. Le gustaban las discusiones sobre economía, agricultura, lenguas, teatro, pensamiento europeo. No era un fanático encerrado en la repetición, era un hombre que pensaba. Y en tiempos de control, pensar por cuenta propia ya era una forma de amenaza. Ese detalle, por sí solo, no prueba ninguna afiliación secreta, pero ayuda a explicar por qué su figura fue vista después como compatible con la idea de una sociedad discreta, racionalista, crítica del absolutismo y adversa al monopolio de la verdad por parte de las instituciones tradicionales. En otras palabras, si alguien en el imaginario colectivo podía encajar en el molde de un masón ilustrado, Hidalgo parecía candidato ideal. Pero una cosa es parecerlo y otra muy distinta es serlo. Aquí comienza el problema. La historia documentada sobre Hidalgo muestra un hombre singular. Sí, pero no ofrece una prueba definitiva de iniciación masónica. No hay un documento concluyente, una acta de logia irrefutable, una confesión directa o una evidencia contemporánea que cierre el caso de una vez por todas. Lo que sí existe es un terreno fértil para la especulación. Ese terreno se compone de 3 elementos peligrosos: su personalidad, su época y la necesidad posterior de reinterpretarlo. Primero, su personalidad. Hidalgo era brillante, pero también contradictorio. Tenía rasgos que lo hacían admirable para unos y escandaloso para otros. No era un sacerdote austero en el sentido clásico, rompía expectativas. Su vida personal y su conducta ya bastaban para incomodar a quienes querían ver en el clero una muralla de disciplina impecable. Esa ruptura con la norma permitió que muchos lo imaginaran no como servidor obediente del sistema, sino como alguien que ya había cruzado mentalmente la frontera hacia otra clase de pensamiento. Segundo, su época. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el mundo hispánico estaba siendo sacudido por ideas nuevas. La Ilustración había introducido conceptos explosivos: soberanía popular, crítica al absolutismo, libertad de conciencia, racionalidad política, cuestionamiento de privilegios heredados. La Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos no solo cambiaron gobiernos, también modificaron la imaginación política de generaciones enteras. En ese ambiente, la masonería empezó a ser vista como una red donde circulaban ideas modernas, subversivas o reformistas. Dependiendo de quién la mirara, para algunos era un espacio de fraternidad filosófica.
Para otros, un laboratorio clandestino de conspiraciones para muchos enemigos del cambio. Bastaba con acusar a alguien de masón para envolverlo en sospecha. Y tercero, la reinterpretación posterior. Ese punto es esencial. A veces, los grandes personajes no solo son juzgados por lo que hicieron, sino también utilizados por quienes vienen después. Conforme México fue construyendo sus propios relatos nacionales, la figura de Hidalgo se volvió un territorio simbólico. Cada corriente quiso apropiárselo: liberales, conservadores, anticlericales, nacionalistas, revolucionarios. Todos buscaron en él algo que sirviera a sus propias versiones del pasado. Y en ese proceso, la idea del Hidalgo masón se volvió atractiva. ¿Por qué? Porque permitía presentarlo como algo más que un cura rebelde. Lo convertía en un iniciado, en un portador de ideas secretas, en una pieza de una red internacional de transformación política, en alguien conectado con corrientes invisibles que trabajaban por la caída del viejo orden. Eso tenía fuerza narrativa, tenía poder simbólico y sobre todo tenía utilidad ideológica. Pero la utilidad de una historia no garantiza su verdad. Aquí es donde debemos hacer una pausa. Cuando hoy alguien afirma con total seguridad que Hidalgo fue masón, en realidad muchas veces no está repitiendo un hecho comprobado, sino una tradición interpretativa que se alimentó durante décadas. Una tradición fascinante, sí, seductora también, pero históricamente mucho más frágil de lo que parece. La pregunta entonces no debe ser solo: ¿Hidalgo fue masón? La pregunta correcta al inicio de esta serie es: ¿por qué resultó tan fácil creer que podía haberlo sido? La respuesta, por ahora, parece clara. Porque Miguel Hidalgo ya era desde antes del levantamiento un hombre que no encajaba del todo en la iglesia colonial, no encajaba del todo en la obediencia virreinal, no encajaba en el molde del sacerdote sumiso, no encajaba en la imagen de una autoridad resignada a repetir órdenes. Y cuando un hombre no encaja en el sistema o sus enemigos empiezan a inventarle significados. Unos lo llaman visionario, otros traidor, otros hereje, otros conspirador y otros más masón. Tal vez ahí comenzó todo. No en una logia iluminada por velas, no en un juramento secreto, no en un documento oculto, sino en la percepción de que Hidalgo ya traía dentro una rebeldía incompatible con el mundo en el que vivía. Una rebeldía intelectual, moral, política y quizás hasta espiritual. La suficiente para que con el tiempo su nombre dejara de pertenecer solo a la historia y entrara también al territorio del mito. Y cuando un hombre entra en el mito, la verdad ya no camina sola. Camina acompañada por rumores, camina al lado de intereses, camina rodeada de sombras. Y apenas estamos entrando en la primera. Antes de que estallaran las guerras, estallaron las ideas. Y eso casi siempre es más peligroso. Porque un imperio puede resistir durante años a un ejército visible. Puede reprimir revueltas. Puede fusilar rebeldes. Puede llenar plazas con soldados y púlpitos con amenazas. Pero cuando lo que empieza a circular no son balas, sino pensamientos,
la amenaza se vuelve mucho más difícil de contener. Así era la Nueva España en los años previos a Miguel Hidalgo. Por fuera, parecía un mundo firme. La corona española seguía gobernando. La Iglesia seguía marcando los límites morales. Las castas seguían ordenando la vida social. La obediencia seguía pareciendo una virtud natural. Todo lucía estable, pero por dentro, el edificio ya comenzaba a crujir. A finales del siglo XVIII, el mundo estaba cambiando a una velocidad que el orden virreinal no podía controlar del todo. Desde Europa llegaban nuevas corrientes de pensamiento. La Ilustración había sembrado ideas explosivas. El uso de la razón por encima de la obediencia ciega, el cuestionamiento de los privilegios heredados, la crítica al absolutismo, la noción de que los pueblos podían pensar su propio destino. No eran ideas inocentes, eran dinamita filosófica. Porque si un hombre empezaba a preguntarse por qué debía obedecer a un rey lejano, tarde o temprano también iba a preguntarse por qué debía aceptar la desigualdad, la censura, la explotación y el monopolio de la verdad. En ese ambiente, leer podía convertirse en una forma de conspiración. Y eso es clave para entender el mundo que rodeó a Hidalgo. Hoy, puede parecer normal hablar de filosofía, política o libertad, pero en aquella época ciertos libros, ciertas discusiones y ciertas influencias no eran simples pasatiempos intelectuales. Eran focos de sospecha. Eran puertas hacia otra manera de concebir el poder. Eran semillas capaces de alterar el equilibrio entero de una sociedad construida sobre jerarquías rígidas. No hacía falta pertenecer a una logia para volverse peligroso. Bastaba con pensar demasiado. Bastaba con leer demasiado. Bastaba con hacerse preguntas. Y Miguel Hidalgo, según todo indica, pertenecía precisamente a ese tipo de hombres. No era un sacerdote limitado a repetir fórmulas aprendidas. Le interesaban las lenguas, la literatura, la economía, la organización social, las mejoras materiales. El conocimiento europeo era, en el sentido más inquietante para su tiempo, un hombre abierto al mundo, y un hombre abierto al mundo dentro de una estructura colonial cerrada ya era una anomalía. Por eso el contexto importa tanto, porque cuando más tarde surgió la teoría de que Hidalgo estaba vinculado con la masonería, esa idea no cayó sobre un personaje cualquiera, cayó sobre alguien que ya se movía dentro de una atmósfera de inquietud intelectual, sobre un hombre al que muchos podían imaginar participando en conversaciones discretas, círculos reservados o redes de pensamiento que escapaban al control tradicional. La pregunta es, ¿existían realmente esos espacios? La respuesta es sí, pero con matices. En el mundo hispánico de la época circulaban tertulias, reuniones privadas, sociedades de lectura y núcleos de discusión donde las ideas nuevas encontraban refugio. No siempre eran logias masónicas en sentido estricto. A veces eran simplemente espacios semiocultos donde se comentaban autores prohibidos, se discutían noticias de Europa o se analizaban los cambios políticos que estaban sacudiendo al mundo.
Y eso era suficiente para alarmar a las autoridades, porque el poder colonial entendía algo muy bien. Las revoluciones rara vez nacen de repente, se incuban, se comentan, se justifican, se ensayan primero en la imaginación. El virreinato temía justamente eso. Temía que las ideas francesas contagiaran a los criollos. Temía que la independencia de los Estados Unidos sirviera como ejemplo. Temía que las noticias sobre la caída de reyes y la soberanía del pueblo transformaran a sacerdotes, militares, abogados y comerciantes en enemigos del antiguo orden. Y cuando el miedo del poder crece, también crece su obsesión por detectar conspiraciones. En ese clima, la palabra masón comenzó a adquirir una fuerza casi sobrenatural. No siempre porque se conociera con precisión lo que era la masonería, sino precisamente porque se la envolvía en misterio. Para unos, era una hermandad filosófica influida por ideales ilustrados. Para otros, era una red secreta internacional empeñada en destruir tronos y altares. Para los más temerosos, era poco menos que una maquinaria invisible que se infiltraba en gobiernos, ejércitos y templos. Eso vuelve comprensible algo muy importante. Muchas veces la masonería funcionó más como una etiqueta del miedo que como una realidad demostrada. Y eso le da a nuestro tema una dimensión inquietante. Porque si en aquella época un hombre resultaba demasiado inteligente, demasiado libre, demasiado crítico o demasiado poco sumiso, podía ser sospechoso. Y si además se movía en ambientes de discusión intelectual o mostraba interés por ideas modernas, la acusación de cercanía con doctrinas secretas se volvía casi inevitable. No hacía falta probar demasiado. Bastaba con insinuarlo. Y aquí es donde la figura de Hidalgo empieza a entrar en una zona de niebla. Porque él no surge en un vacío, surge en una nueva España donde ya circulan lecturas incómodas, donde se cuestiona la legitimidad del dominio peninsular, donde el descontento criollo crece, donde las noticias de Europa generan incertidumbre y donde cualquier red de conversación puede comenzar a aparecer desde la mirada del poder, una conspiración en formación. Eso significa algo fundamental. Antes de preguntarnos si Hidalgo fue masón, tenemos que entender que vivía en un mundo donde las ideas mismas ya eran clandestinas. Un mundo en el que pensar distinto era peligroso. Un mundo en el que los libros podían ser sospechosos. Un mundo en el que la razón podía parecer una herejía. Un mundo en el que los rumores sobre sociedades secretas florecían porque el poder necesitaba explicar de algún modo la rebelión intelectual que no podía controlar. A veces las logias eran reales, a veces exageradas, a veces inventadas y a veces funcionaban como un espejo donde el sistema proyectaba sus propios miedos. Eso es lo que vuelve tan poderosa la leyenda. Porque cuando una sociedad vive bajo vigilancia, toda conversación discreta parece subversiva, toda amistad influyente parece complot, toda idea nueva parece venir de un centro oculto y toda figura incómoda puede terminar convertida en la imaginación colectiva, en miembro de una red secreta, aunque jamás se haya encontrado la prueba definitiva.
Tal vez por eso, el mito masónico prendió con tanta fuerza alrededor de la independencia. No solo porque pudiera haber habido influencias discretas, sino porque la época estaba preparada para creer en ellas. Una nueva España agrietada por dentro, un régimen temeroso, una iglesia vigilante, unos criollos inquietos, un mundo sacudido por revoluciones, y en medio de todo eso, un cura brillante y peligroso. La mezcla era perfecta. La sospecha estaba servida. Y aunque todavía no tenemos la prueba concluyente de una iniciación masónica de Hidalgo, sí tenemos algo casi igual de importante para comprender el origen del mito, el ecosistema ideal para que esa versión naciera, creciera y se volviera creíble. Porque los secretos no siempre triunfan por estar comprobados. A veces triunfan porque encajan demasiado bien con el clima de una época. Y la Nueva España, en vísperas de la insurgencia, era precisamente eso. Un territorio donde las ideas viajaban en voz baja, donde la obediencia comenzaba a resquebrajarse y donde cualquier chispa intelectual podía ser interpretada como parte de una maquinaria oculta. La historia oficial nos muestra el estallido, pero debajo del estallido había algo más silencioso, más lento, más profundo. Una guerra subterránea de ideas. Y en esa guerra, Miguel Hidalgo ya estaba entrando al escenario.